Café 617 y se suma a nuestro café el senador provincial Félix González, que está con nosotros. Partido Justicialista, Frente Patria, de todo un poco, ¿no? Todo eso, acércate bien al... Todos esos rótulos. Todos esos rótulos. Bueno, Gabriel. Bueno, buen día, Félix González. ¿Cómo estás? Es uno de los más activos senadores de la provincia. Algunos dicen que, ha sido ministro de gobierno, tiene algunos antecedentes que lo preceden, digamos, no es solamente un legislador provincial, sino que ha vivido del otro lado del mostrador, que es el Ejecutivo. Y hoy le toca representar de alguna manera al sector kirchnerista en la legislatura. Y vienen recibiendo palos de parte del Partido Justicialista. Y acá viene la pregunta, porque recién Ábrego se quedó trabado. No sabía si es del Partido Justicialista o de qué lo que es. Sí, bueno, históricamente Félix ha sido un militante, un dirigente del Partido Justicialista, Bueno, pero es peronista, en la legislatura hoy se ha producido esa división, por eso Frente Patria. ¿Qué es? Mirá, básicamente, primero la composición de los bloques es como vos te sientas cómodo para trabajar, esta es la realidad. Y lo que nos pasó es que se venía dando un proceso, nosotros quedamos muy golpeados después de la votación de San Jorge. La votación de San Jorge, de un día para el otro, una parte del bloque decidió acompañar ese proyecto. Estábamos hasta ahí, veníamos todos en desacuerdo, había pasado lo mismo en diputados. Ahí quedó lesionada la relación. Y después de eso se produjo la imposibilidad de competir dentro del partido para las candidaturas a concejales en los departamentos, en algunos departamentos donde somos gobierno. Tomamos la decisión de ir por afuera porque no pudimos competir por adentro, porque era imposible hacerlo, las reglas de juego que pusieron eran absurdas, o sea, le ganaron al radicalismo en regla absurda, digamos, para dirimir la interna. Eso es mucho, ¿eh? Claro, que mucho era bastante. Decir, claro. En realidad todo es fruto de la suspensión de las PASO, esta es la realidad. Claro. Pero, entonces, ante la imposibilidad de competir, osamos permitir que algunos compañeros que tenían la decisión de jugar y que son militantes históricos en el departamento, concretamente San Rafael, jugaran. Y bueno, y eso indudablemente le generó mucha molestia a Emir, que es el presidente del partido, y se aceleró un proceso de deterioro en el que casi no teníamos diálogo en el bloque y fruto de eso, cuando se dieron las negociaciones de cómo se organizaba el bloque, nos plantearon que estaban haciendo un interbloque, o sea, primero nos dijeron quiénes iban a ser las autoridades, o sea, nos tiraron, digamos, las decisiones por debajo de la mesa y dijimos, bueno, dijimos, si quieren hagamos un interbloque, respetamos esas cosas que nos están pidiendo, pero hagamos un interbloque. Nos dijeron que no y estaban tramando ya un interbloque con una parte de la gente que estaba con De Marchi. De otros peronistas que se habían ido con De Marchi. Sí, por así decirlo. Y entonces, nada, dijimos, bueno, entonces tenemos un bloque aparte, pero la verdad que con una dinámica interesante, vamos a ver qué pasa. Y por supuesto, el peronismo es un movimiento nacional, toda esta huevada de hacerlo, querer transformarlo en el Partido Demócrata, digamos, discutirlo como si fuera un tema provincial, esto se va a reconstruir de lo nacional. Claro, porque digamos. hay una tendencia que dice el peronismo, para que tenga éxito en Mendoza, tiene que hacer lo que hizo Bordón en su época y amendocinarse, digamos, alguna provincializarse. Y ustedes más bien están en que es una cuestión nacional, por eso tienen el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. No ha aparecido en el peronismo una persona que le haga pata ancha a Cristina Kirchner. Digo, se la puede criticar, está en prisión domiciliaria, todo lo que quieran, pero ¿cuál es el peronismo paralelo que va al lado de Cristina Kirchner? Esta mañana hablábamos Esta de mañana Uñac. del lanzamiento de Uñac. Sergio Uñac se larga y lo primero que provoca es una risa, porque nadie sabe quién es Sergio Uñac, digamos, ¿no? ¿Qué es el peronismo hoy a nivel nacional, a nivel provincial? ¿Cómo se recompone una situación así, no? Yo primero valoro a todas las compañeras y compañeros que quieran ser y que lo planteen y que jueguen, digamos, porque esto también se saca adelante con voluntad y con intención de protagonizar, digamos, se quiere. Esta cosa de que hay que mendocinizar el peronismo para hacerlo competitivo. Primero, el peronismo ha sido competitivo como parte de un proyecto nacional en general. Si y acá tuvo 5 gobernadores ya, ¿no? Sí, 5 gobernadores vinculados con un presidente, digamos. No hubo procesos electorales, digamos. La gran novedad que generó con Cornejo en Mendoza fue romper ese tripartidismo que había alguna vez, cerró con De Marchi en su momento y logró hacer un proceso de acumulación más importante que hizo que el peronismo quedara debilitado. Pero el peronismo en general siempre en Mendoza ha andado en ese tercio, digamos, no ha tenido mucho más. Lo pecha cuando viene un proyecto nacional que le permite avanzar. Cornejo provincializó el radicalismo, digamos, y el peronismo que hizo, en vez de disputar ese espacio, se municipalizó. Entonces hoy en la disyuntiva en la que estamos es que
cuesta mucho encontrar quienes piensen un proyecto colectivo para la provincia y terminan, los respeto, digamos, pero terminan mirando como tema central su departamento, y por el otro lado el radicalismo que no puede dar el salto nacional, digamos, y vincular a Mendoza en un proyecto nacional. Entonces cada vez que nos va mal nos dicen que es porque la macro no funciona y que cuando la Argentina funciona nos va a ir mejor, digamos que es el mantra que usa Cornejo para esto, pero en definitiva siempre estamos en una cosa que apela a nuestro sentimiento mendocino y todo lo demás, pero que nos plantea en una situación de inviabilidad. Uno, cuando no forma parte de un proyecto nacional, colectivo, donde tiene capacidad de influencia en lo que pasa y todo lo demás, en vez de tener una estrategia de ese tipo desde la provincia, nos contentamos con esto, digamos. Ahora, Félix, todo parecería indicar que este proceso de debate y discusión interna en el peronismo tiende a agudizarse, ¿no? Incluso esta semana se conocieron sanciones a aquellos dirigentes del kirchnerismo que jugaron por fuera del partido, ¿no? Algo que incluso no se vio en otras ocasiones donde otros peronistas, recién hacíamos mención, participaron de la Unión Mendocina o de otros armados. ¿Cómo crees que termina esta película? ¿Que es una fase y que después se va a una recomposición, tal vez detrás de un liderazgo nacional o provincial, o tiende, como parecería hoy, a agudizarse y a dividirse? No, para mí esto termina cuando el proceso nacional avance. O sea, a ver, Pichetto se junta con Cristina y acá te expulsan porque competiste en una concejalía, y te das cuenta la estrechez. Mira, porque no estoy diciendo Pichetto el revolucionario de izquierda, o sea, si se quieren poner en el centro del peronismo... Candidato a vice de Macri, ¿no? Bueno, o sea, por eso digo, es absurdo. Que Igual estemos Pichetto discutiendo... tiene el álbum de figurita completo. Digo, Bueno, sí, exacto. Eso, pero lo que quiero decirte es... Varios de estos dirigentes que tenemos acá del peronismo se juntan con Pichetto y se quedan mirándolo como si hubiera absurdos, a Perón, digamos. Claro, sí. Y, o sea, te quiero decir que es tan absurdo que no vale la pena ni analizarlo. O sea, es ridículo que estemos discutiendo estas cosas mientras no discutimos los temas de fondo de la provincia. El peronismo de Mendoza, esta idea de que Bordón lo que hizo fue ponerle la marchita con xilofón al peronismo, que el peronismo para mendocinizarse se tiene que poner saco y no decir nada, no definir nada, no defender a los pobres. Eso es absurdo. Bueno, Bordón además hizo un proyecto. Digo, después se lo criticó y se lo usó de meme, cuando los memes todavía no se inventaban como tales, pero hizo un proyecto. Es decir, la gente se reunió a armar un proyecto. El Libro Verde fue un proyecto. Es decir, la gente lo podrá hoy tirar abajo como un chiste, pero hubo gente que se juntó a hacerlo. Digo, y eso le está faltando no solo al peronismo en Mendoza. El radicalismo está viendo quién es más Cornejo. Pero no están armando un proyecto para Mendoza. Nadie está armando un proyecto para Mendoza. Me da esa idea, ¿no? Tenemos un problema grave. Primero porque hay un cambio en la sociedad, en la forma en que nos vinculamos, en las tecnologías. Fíjense ustedes mismos, digamos, acá ustedes eran históricos, personas que hacían radio, digamos, y esto que estamos haciendo no es eso. Exacto. Digamos, o sea, hay cambios tecnológicos tan profundos. Eso mismo va a la gestión pública. Y nosotros como políticos atrasamos. Yo creo que la dirigencia es analógica. Entonces no se termina de comprender el cambio profundo. Entonces lo que se hace es captar algo del cambio y adaptarse desde la lógica dinosaurio, digamos, a esta nueva tecnología. Entonces estás detrás de que te hagan el corte y te lo suban a Instagram y todo lo demás. Ahora lo que vos decís, che, usemos las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de prestación de servicios públicos, hagamos teleconsulta médica en serio, digamos, avancemos en procesos de alianza con empresas que tienen capacidad de fuego, entendamos cómo controlar a las plataformas, se nos ríen en la cara. Ustedes piensen que Uber es SAS, o sea, son sociedades anónimas simplificadas. Vos demandás a Rappi porque no te llevaron las cosas y tenés que demandar a una SAS con domicilio en Ciudad de Buenos Aires. Y vos me decís, che, esos cambios tecnológicos, ¿qué nos permitirían hacer? Cobrarle impuestos más rápido, online, le tendríamos que estar cobrando impuestos, por ejemplo, y no que me imagino que será por declaración jurada que presentan. Imagínate cómo se nos deben reír en la cara todas esas nuevas empresas tecnológicas, digamos. Estos son los cambios que necesita Mendoza. Se significan las nuevas tecnologías, pero no se usan como herramientas. Totalmente. Es gatopardismo. Totalmente. O sea, es cambiar algo para que no cambie nada. No, para mí es no comprender. Entonces, los políticos lo que tendríamos que estar pensando hoy es entender primero, plantear cuáles son los problemas que tenemos. Y no ser tan absurdos de venir a decir, tenemos esta solución. Porque no tenemos soluciones. Con los cambios tecnológicos que hay, las soluciones las tienen otros que nosotros en general no conocemos. O sea, que no participan de la toma de decisión. Lo que tendríamos que tener la capacidad y la humildad es decir, tenemos este problema. Y salir a ver
¿Cuáles son las posibles soluciones? Pongo un ejemplo concreto, lo de la cloaca en Corralito. Es un colapso sistémico. Tuvimos un ACV en el sistema. ¿Cuál es el problema? Que como el ACV no tomó una zona neurálgica, no nos afectó el habla, o sea, no fue en el bombal, ni fue en la quinta, digamos, rural, entonces claro, lo vamos manejando detrás del problema. Entonces ahí está Mingorance peleándose con irrigación para ver si vuelca o no vuelca. ¿Cómo lo resolvemos? Y esto es un problema de ciencia primero y de entender, digamos, que esto es un terremoto que está pasando por debajo y tendríamos que estar todos juntos declarando la emergencia y generando una salida tecnológica a esto, porque vos hablas con gente que entiende y te dice lo que hay que hacer son plantas modulares, potabilizadoras más chicas, de tratamiento, perdón, más chicas, poner las aguas arriba, dejar de seguir intentando claro, porque el sistema colapsó, que por ahí la gente claro, no sabe. No es que hubo un error y se salió la cloaca por Corralito. Colapsó el sistema. También un sistema de 60, 70 años o más. Claro. Sí, está claro. En el medio también hubo préstamos internacionales que no se usaron para lo que tenían que usarse, además, que era para cambiar las cloacas. Se usaron en nombrar personal. Pero a mí me gusta algo de Félix González, muy interesante, que si uno dice, acá estuvo Eve Casado el lunes, no tiene nada que ver con Eve Casado. Lo que piensa y lo que dice Félix González, que está con nosotros, que es senador peronista, y Eve Casado, que es libertaria, liberal, no sé por dónde viene no tiene partido político, que es la vicegobernadora, es muy distinto. Sin embargo, se juntaron los dos porque Félix González viene participando hace muchísimos años de un proceso que se da en Chile, que es la prospectiva. Es decir, lo hemos hablado en el programa. No esperar a que el futuro venga y como viene vemos cómo lo agarramos, si nos agarra despiertos o dormidos, sino construir el futuro con el Congreso Futuro que hace Chile, con muchos sectores estatales y privados, y lo ha trasladado a Mendoza con el Pacto Conciencia, que Félix González no tuvo problema en sentarse con la vicegobernadora. Por eso hablaba primero de sus diferencias. Es que y tiene que ver con esto último que decía Félix, ¿no? Me parece, y yo coincido. El Estado viene rezagado respecto de cómo pensar los problemas, no del futuro, sino los problemas del presente, y ni siquiera te digo cómo anticipar los problemas que vamos a tener a futuro. Entonces, uno de los temas que queríamos charlar contigo, Félix, más allá de la política, la coyuntura y la situación del peronismo, era esto, ¿no? También empezar a tirar ideas respecto del futuro de Mendoza, y desde ya valorar esto de que aquellos que piensan distinto se pueden juntar a pensar un futuro común de la misma manera, y está buenísimo. Y la verdad es que sí, con Eve estamos las antípodas, digamos, cada vez que lo hemos hablado, cuando hemos tenido la oportunidad de dialogar sobre esto, pero yo les planteé que desde nuestro espacio político, si discutíamos temas que tenían que ver con esta cuestión de hablar seriamente del tema prospectiva, futuro, y ver cómo vinculábamos, que en definitiva es esto, es vincular la ciencia a la toma de la decisión política, o sea, juntar a los que deciden con los que saben, que esto no siempre es, o casi nunca es sinónimo, digamos. Entonces, este proceso me parece muy valioso. La idea que estamos trabajando es que haya una comisión de futuro en la legislatura, que podamos vincular un consejo de futuro donde incorporemos a las universidades, a los centros científicos y tecnológicos de la provincia, los grupos empresarios que están involucrados en este tema, digamos, no necesariamente los empresarios, sino los que están interesados en estas temáticas, y también a los sindicatos que en muchos casos nos están planteando cuestiones que tienen que ver con estos cambios, y ver cómo podemos poner en un escenario común, mirar Mendoza de cara hacia adelante, pensarlo cuál es el impacto demográfico que tenemos. Mendoza tiene, como el mundo, una tasa de envejecimiento acelerado, están cayendo la tasa de nacimientos, digamos, o sea que, con lo cual la sociedad de los próximos 20 o 30 años va a ser distinta a la actual, pero además de eso, en lo que queremos trabajar es en generar distintas mesas de acción, digamos, donde vinculemos, como decíamos recién, al tema científico con la toma de decisiones. Nosotros venimos pechando esto cuando hemos discutido y promovimos la adecuación de la ley de glaciares en Mendoza. Lo hacemos pensando en que el Yanigla tiene que seguir teniendo intervención, por ejemplo. Creemos que la ciencia nos puede ayudar mucho a dirimir conflictos que, si no están planteados en un Boca River, que no nos permiten avanzar. ¿Y cómo se imaginan ustedes el futuro de la provincia, el futuro productivo de la provincia? Porque, bueno, venimos obviamente con una crisis del modelo productivo. El tradicional modelo agroindustrial ha entrado en una
fase decreciente. Veremos si un cambio de modelo económico de pronto te puede permitir otras posibilidades de exportaciones. En un momento fue el furor de la economía del conocimiento, más recientemente se intenta incorporar a la matriz lo minero. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo imaginan la Mendoza dentro de 20, 30 años? Para mí, nosotros tenemos que, el trabajo que venimos haciendo con distintos equipos de trabajo, trabajamos con Anabel, hemos venido trabajando el Centro Cosecha, que es uno que tiene que ver específicamente donde vinculamos el tema agroproductivo, en los temas de seguridad también hemos generado otro instituto, o sea, estamos trabajando en distintas áreas y lo que nosotros vemos es que todo eso que acabas de decir es complementario y puede estar. Sí, sin duda. Entonces, el tema es el cómo, digamos, pero y cómo diseñarlo para mí es, el primer problema que tenemos es cómo vamos a generar empleo e ingresos para los mendocinos de hoy y para los que van a venir. A partir de esa definición, escalar hacia atrás cuáles son qué cosas incorporamos a esa matriz productiva de una manera sustentable y que garantice un compromiso intergeneracional, o sea, que no nos gastemos nosotros los recursos y dejemos sin nada a las generaciones que vienen. Claro. El problema más grave que tenemos es que creo que, si vos me decís cuál sería el sueño, es que la dirigencia salga del cortoplacismo, que este es un gran incentivo, que es que como la coyuntura agarpa más que pensar estas cosas para adelante. Son las elecciones, Félix. Sí, me parece que el tema de que haya elecciones cada 2 años jode. Puede ser, sí. Porque están todos pensando en él, por ejemplo... el vuelo corto, ¿no? El vuelo corto, lo hablamos recién con respecto a la universidad. El hecho de que haya un proceso electoral también hace que la universidad no abra discusiones que tiene que tener, porque todos están esperando el votito interno y no perder uno, sobre todo, porque pueden perder por un voto. Ahora, en este tren de con quién nos juntamos, porque dentro de un ratito hay elecciones de nuevo. En la universidad el kirchnerismo va con Libres del Sur, es decir, vuelven a la casa. La gente que se fue, que eran 100% acá hace algunos años atrás, han vuelto. Pero también la izquierda está viéndolos con mucho cariño. Y en algunas encuestas nacionales aparece como la persona con mejor imagen Miriam Bregman. ¿Ustedes la miran con cariño a Miriam Bregman o jamás se unirían con ella, por ejemplo? Para mí lo que hay que plantearse es un programa de acción y a partir de ese programa de acción, ¿quiénes se suben? Yo creo que la gran dificultad que nosotros hemos tenido es que se minimiza el tema de los programas, no generar nuevos libros verdes como vos planteabas recién, pero sí plantear un objetivo y una meta. Hay cosas que se están escondiendo. Todos te dicen hay que cambiar de rumbo. Acá hay que empezar a discutir qué va a pasar con el Fondo Monetario una vez que cambie este gobierno o no. Cómo se va a rediscutir ese marco de relaciones internacionales. O sea, hay una serie de cambios que hay que poner en agenda, digamos, para si no va a ser juntar por juntar con votos y eso ni bien llega al gobierno termina. Está demostrado que no, pero acá me parece que son importantes las definiciones porque al kirchnerismo en particular se le ha colgado el mote de que tiene un sesgo antiempresario, que tiene un sesgo antiexportador. Digo, ¿cómo imaginan ustedes, y acá incluso más allá de la provincia, el futuro también del desarrollo argentino? A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros, Cristina cerró con Chevron y Vaca Muerta existe gracias a eso. Digamos. Así que esa mirada de antiempresario que le cuelgan al kirchnerismo, digamos, no solamente es un error, sino que creo que es una gran mentira. Y por derecha le pedían a Cristina que mostrara el contrato, porque decían que el contrato con Chevron era leonino y que perjudicaba a la Argentina. Bueno, pero eso tiene que ver con el cotillón ideológico del kirchnerismo. Pero lo que te quiero decir la soberanía, lo que te quiero decir es sin duda que hay que tener una estrategia vinculada con los sectores empresarios y productivos. Sí, y el peronismo históricamente lo ha tenido y el kirchnerismo también, digamos. O sea, Cristina fue, insisto, hoy todos, Milei, digamos, se pone el mameluco de YPF porque Vaca Muerta es hoy la vaca viva, digamos, que es la que nos permite de alguna manera tener algún grado de solvencia todavía en términos de ingreso en dólares y puede permitirnos a nosotros el gran desarrollo que puede darse en el sur, en Mendoza, con el tema del no convencional, que creo que es una de las grandes apuestas de la provincia. Malargüe tiene que ser una fábrica de guita para la provincia de Mendoza y hay que mirarla muy desde ese lugar, porque eso nos permitiría después generar todo un modelo de desarrollo a partir de tener ingresos. Pero insisto, digamos, el ejemplo más claro es la máxima potencia de unidad de negocio, por así decirlo, que tiene la Argentina hoy,
surgió de un acuerdo con Chevron y lo generó Cristina. Claro. ¿Y qué autocrítica hacen ustedes de ese proceso? Porque evidentemente que haya ganado Javier Milei en gran parte es responsabilidad del peronismo y del kirchnerismo. Yo creo que es del conjunto de la dirigencia. La gente está cansada de fracasos políticos y dijo, bueno, voy a traer un outsider, aunque me perjudique con tal de no verlos más a estos. Me parece que viene por ahí. Mirá, lo primero que te planteo es, nosotros nos quedamos a mitad de camino. O sea, el gran error fue por tratar de moderar y de Cristina cuando plantean lo de Alberto, digamos, y por tratar de ir a la búsqueda de ese voto de centro, digamos, menos ideologizado y todo lo demás, se apostó por Alberto. La verdad que Alberto era el jefe de gabinete, bueno, ahí te das cuenta, digamos, el jefe de gabinete de Néstor, y yo decía, uno se comía la cancha, y bueno, indudablemente era Néstor, no era el jefe de gabinete, sí. Pero lo que digo es que nos quedamos a mitad de camino. Un tipo que tenía que parársele cuando vos tenés todo el caudal del voto atrás. Es fuerte la autocrítica. Decir que Cristina se equivocó es fuerte, porque Alberto al final trajo la guitarra y poco más. Bueno, lo estoy diciendo con la caradurez que me da el diario del lunes, digamos. Había que tomar la decisión en ese momento. ¿A quién buscaba? En ese momento dije, no me parece más perfil, me pareció bien, digamos. Después viene un proceso de defraudación. ¿Y en dónde estuvo? Cuando había que ir contra Vicentín, había que ir contra ese negociado. Y había que quedarse con una parte de ese mercado para empezar a ordenarlo, porque si no era una joda, la guita se nos estaba yendo por ahí y se quedó a mitad de camino. Había que sentarse frente al fondo, renegociar en otras condiciones. Dijimos, no, vamos a ir de a poco. Bueno, ese ir de a poco nos llevaron puesto, digamos. O sea, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Con alguien hay que pelearse. Y hay que estar armado para darse esa pelea, digamos. Porque si uno va a dar esa pelea solo, demora 15 minutos, digamos. Eso también está claro, ¿no? Renovación de cuadros y un montón de cosas. Hay una cuestión final, Luis, no quiero demorar más. Sé que tiene un compromiso, Félix, por eso. Hay preguntas de la gente, pero nos juntamos con lo del... Ahora nos tenemos que juntar ahí, vamos a diputados con los diputados nuestros, con Hilaro, todo, porque nos juntamos con la gente del Instituto de Juego y Casino, con los trabajadores por el tema de la transformación. Sí, nos había dicho, pero un homenaje a Félix, que fue ministro de Gobierno, y esta mañana hablábamos de la resolución que tomó hoy Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, de que las personas que no... Los deudores alimentarios. Los deudores alimentarios que estén en deuda no pueden entrar a las canchas. Y fue Félix González uno de los principales promotores de esto. Lo publicábamos. Nosotros lo que planteamos en su momento fue la publicación en los medios, los nombres. Exacto, sí, que salía el listado en los diarios. Sí, salió, se armó bastante... Era un revuelo, un lindo escrache. Sí, bueno, de ahí surgió y emergió una serie de problemáticas de gente que no podía ver a los hijos, una serie de cosas, pero tiene que ver, el 20% de los hogares de Mendoza son monoparentales, todos están liderados por mujeres, esos en general, casi todos tienen problemas de ingresos más severos y muchos de esos están atravesados por la imposibilidad de contar con los recursos que los progenitores deberían estar cumpliendo, digamos. Está muy bien, nos parecía que era súper interesante. Primero cumplir con tus hijos, después andar a la cancha, hacer lo que quieras. Félix, gracias, como siempre. A ustedes, muy amables. Sí, muy lindo esto, los felicito, está muy lindo. Dale. El senador provincial Félix González, Frente Patria, Partido Justicialista, lo vamos a decir así, ¿te parece? Sí, me parece bien. Hacemos la pausa y ya regresamos.